Lección 3.4 de la unidad número 7 del libro del segundo año de bachillerato de mate. Demostraciones utilizando conteo de caminos. El problema inicial nos pide demostrar, utilizando un argumento por camino, la propiedad recursiva de Pascal. Y es la identidad que tenemos acá. Esta propiedad, que n más 1 combinado r más 1 es igual al combinatorio de n con r más el combinatorio de n con r más 1 con n mayor que r. Muy bien, en este tipo de identidades lo que vamos a hacer es siempre construir una cuadrícula que tenga las condiciones de la expresión que tenga las cantidades más grandes. En este caso vemos que aquí r más 1 es una cantidad grande que aparece aquí también, pero aquí aparece n y es más grande n más 1. Entonces vamos a construir la cuadrícula de n más 1 y r más 1. Así es que ya traje la cuadrícula, no la construí aquí por cuestión de tiempo y que pues nos lleva mucho trabajo estar haciéndola, y ya la teníamos en el libro. Esa es la misma cuadrícula que aparece en el libro. Entonces, si observamos la construcción, debe tener r más 1 elementos horizontales, n más 1 celdas en horizontal. Entonces aquí voy a utilizar resaltador, aquí hay r más 1 celdas horizontales. Ahora, ¿cómo sacamos el total de celdas verticales que van a ver? Bueno, nosotros ya sabemos que son r más 1 horizontales. Entonces, r más 1 son las horizontales. Y r más 1 más el número de celdas verticales, que aquí ya nos aparece n menos r, pero nosotros estamos queriendo saber cuál es. Y si no lo conocemos, yo le voy a escribir aquí por el momento, que es el número de celdas verticales. Eso tiene que ser igual a el n más 1. Entonces, de aquí voy a despejar y vamos a tener que n más 1 menos r menos 1 es x. Entonces, aquí vamos a tener que x es n menos r. Por eso es que el número de elementos verticales que hacemos en la construcción de nuestra celda es precisamente n menos r. Dicho esto, vamos a continuar con el análisis. Y la estrategia en estos problemas siempre es utilizar puntos dentro de la cuadrícula que nos permitan encontrar los caminos de llegar desde el punto A hasta B, pero pasando por los puntos que estratégicamente hemos encontrado. Aquí, como hay un signo más, entonces vamos a interpretar que el signo más significa que en algún momento se ha aplicado el conteo de la suma, del principio de la suma, perdón. Entonces significa que tenemos que establecer algún punto que nos permita utilizar un o, es decir, o pasa por un punto o pasa por el otro. Entonces eso nos indica que nosotros pues podemos utilizar dos puntos, y aquí estratégicamente vamos a utilizar estos dos puntos, el punto D y el punto E. Entonces vamos a partir la cuadrícula en dos. La primera es esta cuadrícula pasando por el punto D, y la otra cuadrícula es pasando por el punto E. Son las dos cuadrículas. Si observamos, para llegar de A hasta B, forzosamente se tiene que pasar por uno de los dos puntos. Pueden poner pausa e intentar hacer caminos para llegar de A hasta B, y se van a dar cuenta que obligatoriamente se tiene que pasar o por D o por E, y no se puede pasar por ambos puntos. Entonces eso nos permite pues aplicar el principio de la suma en algún momento, porque son casos completamente disjuntos. Así que nos vamos a empezar con la cuadrícula que es color verde. En la cuadrícula color verde vamos a contar las formas que hay para llegar de A hasta D, y luego las formas que hay para llegar desde D hasta B. Entonces,
vamos a ver, el total de formas de A hasta B va a ser el total de A hasta D por el total de D hasta B, aplicando el principio del producto. Entonces el total de formas que hay en llegar desde A hasta D, recordemos estamos en la cuadrícula color verde, entonces tenemos horizontal 1, 2, 3, 4, bueno, sucesivamente. Vemos que aquí no los podemos contar así uno en uno, manual, sino que tenemos que analizar la cantidad. Entonces, la cantidad que hay, si observamos de A en la cuadrícula grande, hay R más 1, pero aquí llega hasta 1 menos. Entonces, aquí hay R elementos horizontales. Y verticales, si están todos los N menos R. Entonces, como para la cuadrícula nosotros para aplicar el número combinatorio necesitamos obtener el total de cuántos hay. Entonces hay N menos R que son verticales más la cantidad que hay horizontales que son R, y este total es N. Este es el total en el verde. Entonces aquí el total de formas que hay desde A hasta B hasta D en la cuadrícula verde será el combinatorio de N, que es el total N combinado con N menos con R más 1, que ese es el total, si observamos, de decisiones horizontales que debe tomar. ¿Cuántos segmentos horizontales deben ser? Pues la misma cantidad de elementos horizontales que existen, y existen pues R, eso ya lo habíamos escrito. Entonces son R, entonces ya tenemos N combinado con R por, ahora el total de formas para llegar desde D hasta B solo hay una, solo es este segmento que acabo de remarcar. Entonces esto será por 1. Entonces aquí ya tenemos todas las formas en el verde de llegar desde A hasta B. Vamos a hacer algo similar para el siguiente, el celeste. Aquí vamos a contar el total de formas en llegar desde A hasta B, pero aquí tal vez olvide escribir, pasando por D, y aquí es pasando por E. Y ese total de formas va a ser el total de formas que hay de llegar primero desde A hasta E, que es el punto intermedio que tenemos, por el total de formas que hay en llegar desde E hacia B, que también aquí va a ser una, ¿verdad? Así es que vamos a observar ahora la cuadrícula celeste. Por eso vamos a manchar con celeste lo que corresponde a este rectángulo. Entonces será, vemos que el celeste en horizontal sí tiene R más 1 elementos horizontales, pero verticales tiene N menos R que hay en total menos 1, porque tiene 1 menos. Entonces el total color celeste va a ser la cantidad que son horizontales, que son R más 1, más el total verticales, que es N menos R menos 1. Podemos simplificar aquí la R con la R y un 1 con otro 1, y lo que nos va a quedar es solamente N. Ahora, para contar este total, el total de formas para llegar de A hasta E es el combinatorio. ¿Cuánto es el total entre horizontales y verticales? Pues es N. Y de estos estamos seleccionando una cantidad de elementos horizontales. ¿Y cuántos elementos horizontales hay en el celeste? Pues hay R más 1. Entonces será N combinado con R más 1. Y esto lo multiplicamos por el total de formas en las que se puede llegar de E hasta B, que solo hay una en ese segmento que acabo de marcar.
entonces será 1. Así que el total de formas para llegar de A hasta B, aquí sí, el total, voy a escribirlo con otro color. El total de formas de A hacia B va a ser igual al total de formas, aquí lo voy a escribir pasando por D, más el total pasando por E, que son las dos opciones que tenemos. Entonces el total de formas de A hasta B ya lo teníamos, no lo hemos calculado todavía. Eso lo vamos a hacer aquí al lado derecho entonces. Vamos a utilizar color naranja. Y entonces para eso pues vamos a ver toda la cuadrícula completa. Voy a limpiar la cuadrícula para poder escribirle los elementos de la que vamos a construir. Entonces aquí el total de formas que hay de llegar de A hasta B, olvidándonos de pasando por D o E, sino que contándolo todo. Pues aquí tenemos que contar el total de elementos que hay. Bueno, el total de elementos que hay son R más 1, que es la cantidad que tiene horizontal, más N menos R, que es el total que tiene vertical. Esto tal como lo habíamos planteado al inicio, porque ya disponemos de esa cantidad aquí, pues nos resulta N más 1. Y de ese N más 1 tiene que seleccionar R más 1 horizontal. Entonces el total de formas de llegar de A hacia B, independientemente pase por el punto que sea, va a ser el combinatorio de N más 1 combinado con el total de decisiones horizontales que debe tomar, que es R más 1. Ahora, volviendo a esta expresión, el total de formas de llegar de A hacia B, ya lo acabamos de obtener, es el combinatorio de N más 1 con R más 1, y esto es igual al total de formas que hay pasando por D, que es esta, que es el combinatorio de N con R. Aquí N con R por 1 da lo mismo, ¿verdad? Más el total de formas que hay pasando por E, que eso es lo que acabamos de obtener en paso anterior, que es N combinado con R más 1. Y de esa forma, pues tenemos la identidad. Aquí podemos escribirla en la otra notación. Será N más 1 combinado con R más 1 es igual a N combinado con R más N combinado con R más 1. La conclusión de esa lección es que para demostrar algunas identidades combinatorias se pueden utilizar el conteo de caminos. Para ello lo que hay que hacer es crear una cuadrícula apropiada, que se adecue a la situación, y luego contar los caminos de dos o más maneras diferentes. Tenemos este otro ejemplo. Nos pide demostrar la identidad utilizando un argumento por camino. En este caso observamos que todos estos elementos están elevados al cuadrado. Entonces, si están elevados al cuadrado, para darle una interpretación en camino, significa que nosotros, la voy a reescribir. Por ejemplo, este primer término, n combinado con 0 al cuadrado, tuvo que haber sido producto de un n combinado con 0 por n combinado con 0. Entonces significa que aquí se ha aplicado el principio de la multiplicación. Entonces, según como vimos en el problema en la lección anterior, en la lección 3.2, eso se aplica, se multiplican dos combinatorios en la interpretación de camino cuando hay un punto intermedio y se tiene que pasar por ese punto. Y luego, así como vimos en el problema inicial de esta lección, cuando se aplica signo más, es cuando consideramos varios casos. Es decir, cuando se va a llegar de un punto A hacia un punto B pasando por otros puntos.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el tamaño de la cuadrícula que debemos aplicar. Como la expresión más grande aquí, bueno, todos aquí tienen n, la expresión más grande es 2n. Entonces la cuadrícula debe ser tamaño 2n. Y luego de las otras expresiones, 1, 2, n-1, n. Y aquí aparece n. Entonces significa que la cantidad de elementos horizontales debe ser n. Y el total de elementos tiene que ser 2n. Por lo tanto, el total de cuadrículas verticales tiene que ser otra n, ¿verdad? Porque así n más n vamos a tener el total, que son 2n. Entonces ya sabemos que vamos a crear una cuadrícula que tenga n en horizontal y n en vertical. Esa cuadrícula ya la trasladé del libro, es esta que tenemos acá y es la que vamos a utilizar. La estrategia en este problema es ubicar varios puntos. Como tienen que ser n puntos, porque se tiene que aplicar el principio de la suma muchas veces y todos esos puntos tienen que ser intermedios. Entonces, todos estos puntos, el P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, si observamos, no se puede pasar por los dos puntos, por dos de esos puntos al mismo tiempo. Si tomamos cualquiera de estos recorridos, pasaríamos por uno forzosamente, pero no por otro, porque para pasar por uno inferior tendríamos que ir hacia abajo o tendríamos que ir hacia la izquierda y no es posible. Entonces nosotros podemos pasar solo por uno de esos puntos, no podemos pasar por dos o más. Entonces vamos a ir partiendo, ir sombreando esta cuadrícula según la vayamos utilizando. Vamos con el primero, con el punto 0. El punto 0, yo no puedo hacer cuadrícula, no podemos hacer cuadrícula. Si la cuadrícula fuera, pues entonces esa cuadrícula verde tendría elementos horizontales 0, porque no tiene ninguna hacia la derecha, y hacia arriba tendría n. Entonces el total de formas que hay para llegar desde A, vamos a bajarle un poquito a esto, desde A hacia P sub 0 va a ser el combinatorio. ¿Cuántos son en total? En total son n más 0, n. Y de esos n con 0, ¿cuántos estoy eligiendo hacia la derecha? Estamos eligiendo 0. Ok. Ahora tenemos que contar, porque recordemos que tenemos que llegar desde A hacia B, pero en el primer caso estamos pasando por P. Entonces tenemos que encontrar la cantidad de formas que hay, de caminos que hay para llegar desde P sub 0 hasta B. Entonces vamos a eso, desde P sub 0 hacia B. Ahora, en este caso de P sub 0 hacia B, ¿cuántos horizontales tenemos? Tenemos n horizontales. ¿Cuántos verticales tenemos? Veamos, solo tenemos una sola línea horizontal. Entonces en realidad hacia arriba tenemos 0. Entonces aquí el combinatorio son n disponibles, porque n más 0 es n, y de n estamos seleccionando n horizontales, entonces n combinado con n. Pero vamos a recordar una propiedad que nos dice que n combinado con r es igual a n al combinatorio de n combinado con n menos r. Es decir, aquí podríamos hacer esto, n combinado con n menos n, y esto será n combinado con 0. N combinado con n es lo mismo que tengamos n combinado con 0. Es decir, podemos nosotros darle interpretación al número combinatorio entre la selección de casillas horizontales o selección de casillas verticales. Entonces, el total de formas que hay de llegar desde A hacia B
y aquí le voy a escribir pasando por, voy a utilizar esta notación, pasando por P sub 0, eso va a ser el total de formas que hay de llegar primero desde A hacia P sub 0, que es, aquí lo tenemos, n combinado con 0, por la cantidad de formas que hay en llegar desde P sub 0 hacia B, que lo acabamos de obtener, que es n combinado con 0. Entonces esto es efectivamente el combinatorio de n con 0 elevado al cuadrado. Y con eso nosotros ya tenemos la primera expresión. Vamos a empezar a resumir aquí el total de formas de llegar de A hacia B, y aquí voy a escribir pasando por ¿dónde? Pasando por P sub 0, de A hacia B pasando por P sub 0, aquí voy a escribir el punto. El total de formas de llegar de A hacia B pasando por P sub 0 nos dio el combinatorio de n con 0 al cuadrado. Ahora vamos a hacer todo esto nuevamente con otro punto. Creo que con el segundo punto que lo hagamos ya vamos a comprender la idea. El segundo punto que vamos a tomar es P sub 1. Para P sub 1 podemos partir esto en dos cuadrículas. La cuadrícula celeste y la cuadrícula amarilla. Para llegar de A hacia B pasando por P sub 1 solo tomamos en cuenta esas dos cuadrículas. Vamos vamos en la primera, que vamos de A hacia P sub 1. De A hacia P sub 1. En ese caso tenemos una cuadrícula que tiene un elemento horizontal y elementos verticales. Si en total hay n hacia arriba, entonces aquí hay una menos, será n menos 1. Entonces en total tenemos, el total de elementos siempre es n menos 1 verticales más 1 horizontal, siempre da n. Entonces el total de formas que hay de llegar desde A hacia P sub 1 va a ser el número combinatorio de n, porque ya vimos que son n elementos en total, n, y cuántas hacia la derecha estamos seleccionando solamente 1. Ahora tenemos que contar las formas que hay de llegar desde P sub 1 hacia B. Vamos con el rectángulo amarillo. En este caso, ¿cuántas horizontales tenemos? Horizontales tenemos, si son n en total, pues ahora tenemos n menos 1 horizontal. Y vertical tenemos 1. Entonces el total de formas de llegar de P sub 1 hacia B es n, que es el total de n menos 1 más 1, y aquí sería con la cantidad de selecciones hacia la derecha que podemos hacer, pero como vimos en el ejemplo 1, podemos contar o la cantidad de selecciones hacia la derecha o la cantidad de selecciones hacia arriba, y aquí la cantidad de selecciones hacia arriba que hay es 1, entonces sería n combinado con 1. Y así el total de formas que hay de llegar desde A hacia B pasando por P sub 1 va a ser la cantidad de formas de llegar de A hasta P sub 1, que es n combinado con 1, por la cantidad de formas que hay de llegar desde P sub 1 hasta B, que será n combinado con 1, y esto es n combinado con 1 al cuadrado. En el siguiente era n combinado con 1 al cuadrado, era pasando por P sub 1. Podemos continuar, creo que es conveniente que hagamos un tercero. Vamos a pasar ahora por P sub 2. Si pasamos por P sub 2 y volvemos a colorear, entonces vamos a considerar esta cuadrícula y esta cuadrícula. Entonces en esas dos cuadrículas vamos a contar nuevamente las formas que hay de llegar desde A, pero ahora hacia P sub 2,
Para contar las formas, llegando desde A hacia P sub 2, vamos a contar cuántos elementos horizontales hay. En este caso hay 2 horizontales y verticales. Si en total hay n y hemos restado estos 2, entonces hay n menos 2. Entonces, en total de horizontales más verticales hay n menos 2 más 2 horizontales, sigue siendo n. Entonces, la forma de llegar de A hasta P sub 2 es el combinatorio de n con la cantidad de decisiones horizontales de segmentos horizontales que vamos a elegir, que son 2. Ahora vamos a contar cómo llegar desde P sub 2 hacia B. Así que en este caso vemos que horizontal son n menos 2, porque estamos quitando estas 2, y vertical son 2. Entonces el total otra vez nos va a dar n menos 2 más 2, también nos da n. Entonces el total de formas de llegar desde P sub 2 hacia B es el total de segmentos que hay, que son n, y aquí la cantidad de selecciones verticales que vamos a hacer. ¿Cuántas vamos a seleccionar? 2. Entonces el total de formas que hay desde llegar de A hacia B va a ser el combinatorio, es decir, la forma de llegar de A hacia P sub 2, que es n combinado con 2, por la cantidad de formas, aquí es por 2, por la cantidad de formas que hay de llegar desde P sub 2 hacia B, que será también n con 2. Y esto es el combinatorio de n con 2 al cuadrado. Entonces, pasando por P sub 2, aquí será el combinatorio de n con 2 al cuadrado. Entonces, ya con eso nosotros podemos comprender la idea y pues si ya vimos que pasando por P sub 0 es 0 con, es n, según la tablita que estamos haciendo al lado izquierdo. Voy a volver a escribir. Si ya vimos que pasando por P sub 0 es el combinatorio de n con 0 al cuadrado. Pasando por P sub 1 es n con 1 al cuadrado. Pasando por P sub 2 es n con 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, cuando pasemos por el tercero va a ser n con 3 al cuadrado. Y así vamos a seguir hasta que lleguemos al combinatorio de n con n menos 1. También va a ser al cuadrado. Y el último, que va a ser el combinatorio, que ya estaríamos llegando al último P, que sería el combinatorio de n con n elevado al cuadrado. Ese es el total de formas que hay de llegar desde el punto A hacia el punto B en cada uno de los casos. Si pasamos por P sub 0, por P sub 1, por P sub 2, por P sub 3 y así sucesivamente. Ahora, todos esos casos que hemos hecho nos completan el total de formas que hay de llegar de A hacia B indistintamente por qué punto pasemos. Y eso todavía no lo hemos contado. Vamos a contarlo. ¿Cuántos elementos verticales hay? N. Y horizontales, N. Entonces el total son N más N, entre los dos es 2N. Y de esos, ¿cuántos horizontales va a seleccionar? Va a seleccionar N. Entonces el total de formas de llegar desde A hacia B va a ser el combinatorio de 2N, que es la suma entre horizontales y verticales, con la cantidad de horizontales que debe seleccionar, que es N. Y esto lo podemos escribir en la otra notación, que sería N combinado con 0 al cuadrado más N combinado con 1 al cuadrado más N combinado con 2 al cuadrado, sucesivamente hasta llegar a N combinado con N menos 1 al cuadrado más N combinado con N al cuadrado. Eso da igual a 2N combinado con N. Y así concluimos la demostración que nos presenta el ejemplo.